Hemos leído Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, la parábola de la gran cena o la parábola del gran banquete. En esta serie de estudios sobre las parábolas de Jesús, estamos viendo que el tema principal de las parábolas es el tema del reino de Dios. Especialmente en las últimas semanas, estamos haciendo dos preguntas que para nosotros están siendo claves para el entendimiento de esas parábolas. Y las preguntas son: ¿quién puede formar parte del reino de Dios? ¿Y cómo se caracterizan aquellos que forman parte del reino de Dios? La parábola que hemos leído hoy, la parábola del gran banquete, contestaría: los que aceptan el convite de la gracia de Dios forman parte del reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de la gracia. El reino de Dios es el reino de la gracia de Dios. Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, ahí está la parábola del gran banquete, de la gran cena. ¿Cuál es el contexto de esa parábola? En el versículo número 1 vemos el contexto. Jesús estaba en una comida en casa de un jefe de los fariseos. Era un sábado. Y se pasa el texto, ocurre un milagro, versículos 2 al 6 de Lucas capítulo 14. Jesús sana a una persona en el sábado, en esa misma comida. Enseña sobre la humildad, en lo que se podríamos llamar también una parábola, la parábola de los convidados a las bodas, versículos 7 al 11. Entonces enseña sobre la humildad. Y los versículos 12 al 14 hay una instrucción sobre invitaciones a comidas o cenas y la cuestión de la retribución, es decir, la recompensa en la tierra o en el cielo, ¿no? Y a raíz de lo que dijo Jesús en el versículo 14 sobre la resurrección de los justos en el día final, pues a raíz de eso, uno de los que están sentados a la mesa comiendo con Jesús exclama: dichosos aquellos que comen pan o que coman pan en el reino de Dios. Así que él exclama sobre lo cuán bendecido que es uno que está invitado a la boda celestial. Porque comer pan es una expresión típica del Medio Oriente que significa comer una comida. Entonces, el invitado aquí que estaba a la mesa con Jesús, al hacer esa exclamación, introduce el tema de comer en el reino venidero, el reino de Dios. Aquí, como en otros lugares de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el banquete es un símbolo de la salvación de Dios. Esta salvación culmina al final de la historia con un gran banquete final celestial. Se suele llamar ese banquete final el banquete mesiánico del final de los tiempos, o las bodas del Cordero, como dice en Apocalipsis. Lo más importante aquí que necesitamos comprender sobre este contexto teológico de esa afirmación, de esa idea del banquete de Dios. Lo más importante es que el banquete es un símbolo de salvación. Un símbolo de salvación. Quien de él participa, es decir, quien participa de ese banquete, quien participa de esa cena, forma parte del reino de Dios. Y estar invitado a esa cena, a ese banquete, es pura gracia. ¿Por qué es un símbolo de salvación? Bueno, vemos eso reflejado en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero es sencillo de entender. Comemos juntos con quien tenemos comunión. Entonces, cuando hablamos del banquete del Señor, o de comer con el Señor, estamos hablando de tener comunión con Él.
Quien tiene comunión con Él es porque forma parte de su reino y está salvado por Él. Por eso el banquete de Dios, o el banquete o la gran cena, o la idea que trae la parábola que está en otras partes de las Escrituras, tiene que ver, o es un símbolo de salvación, porque comer con el Señor es símbolo de comunión. Entonces, comer con el Señor en el cielo es símbolo de comunión eterna. Por eso, símbolo de salvación. Entonces, el banquete es un símbolo de salvación. Así, la parábola que cuenta Jesús aquí, la parábola de la gran cena o del gran banquete, es contada por Jesús después de esa exclamación, precisamente para mostrar que todos ya han recibido ese convite de la gracia de Dios para participar del banquete celestial. Esta invitación para el banquete todos ya la han recibido. El hombre que estaba sentado con Jesús a la mesa exclama: dichosos aquellos que coman pan en el reino de Dios, es decir, que participen de esa cena. Dichosos o bienaventurados significa feliz doblemente o doblemente feliz, feliz dos veces, es decir, alguien muy feliz es quien come pan en el reino de Dios. Así que Jesús cuenta esta parábola para decir que muy felices no son quienes reciben el convite o la invitación para ese banquete del reino, sino quienes aceptan ese convite de parte de Dios, esa invitación a su banquete. La parábola está entre los versículos 16 y 24 y ahora vamos a verlo más detenidamente. ¿Por qué decimos que muy felices son los que aceptan al convite, a la invitación de Dios a ese banquete? Porque la invitación ya está hecha a todos. Y vamos a ver que algunos dieron excusas a esa invitación en la parábola contada por Jesús, que es un símbolo, que es una imagen, que es una metáfora para aquellos que se excusan para no tener comunión con el Señor. Y por lo tanto no reciben la salvación, no participan de su cena y no participan por lo tanto del reino, o no forman parte del reino de Dios. Así que, ¿qué hay en la parábola que hemos leído? Versículos 16 al 24 de Lucas capítulo 14. Jesús invitó a muchos. Mejor dicho, el anfitrión de la cena, en la historia, en la parábola contada por Jesús, versículo 16, dice que ese anfitrión invitó a muchos. Versículo 17, a la hora de cenar, los siervos dijeron a los invitados: venid, ya está todo preparado. Ya está todo preparado. La segunda orden, versículo 17, ¿no? Versículo 18 al 20, los invitados dieron diferentes excusas para no acudir a la cita que ya habían previamente aceptado. Ya hablaremos sobre eso, la cuestión de la doble invitación. ¿Vale? Entonces, aquí en la historia, en la parábola, pues se nos da el ejemplo de tres excusas que se puede dar. Versículo 18, versículo 21, el anfitrión da una segunda orden al siervo: trae acá por lo tanto a los pobres, mancos, cojos y ciegos de la ciudad. Los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos son los marginados de Israel. En la parábola se refiere de la ciudad, eso significa que estaba en su propio pueblo, gente que vivía al margen de la sociedad de aquella ciudad, de aquel pueblo de Israel. Ahora son invitados al banquete de salvación, a la cena del Señor, a comer pan con el Señor. Entonces aquí vemos que los marginados de Israel. Es interesante pensar y saber que esa gente, en aquel contexto cultural y teológico de aquella sociedad, esa gente estaba totalmente al margen
realmente. Ellos ni siquiera podían entrar en el templo para adorar a Dios. Ellos eran considerados indignos de prestar culto a Dios. No participaban de la comunidad. Por eso decimos que ahora el anfitrión invita a los marginados de Israel. Mejor dicho, extiende su invitación a los marginados de Israel. Versículo 22. El siervo cumple esa orden e informa al Señor que aún quedan lugares vacíos, aún queda plaza, aún queda sitio para ese banquete. Aún hay espacio. Versículo 22. Hey amigo, aún hay sitio en la gran cena del Señor. ¿Acudirás o no? ¿Aceptarás el convite, la invitación o no? Esa es una cuestión clave aquí en esta parábola. Bueno, aún quedan lugares vacíos. Versículo 22. Entonces el Señor da una tercera orden al siervo. Versículo 23 dice: ve por los caminos y cercados y oblígalos a venir. Ya veremos un poquito más adelante, lo que significa esa palabra, que es clave también en la parábola, esa palabra oblígalos. ¿Qué significa eso en el versículo 23? En el versículo 23 también se nos informa el propósito del anfitrión, el Señor, para que mi casa se llene. Vemos que esa orden se queda en abierto, no sabemos. Seguramente el siervo salió a cumplirla, ¿no? Se intuye. Pero se queda en abierto en el sentido de que el siervo está cumpliendo esa orden. Ya veremos también lo que eso significa. Y se cierra el texto con una palabra final de Jesús, diciendo que los primeros invitados, los que dieron excusas, no probarán mi cena. Versículo 24. Vamos a algunos detalles históricos, culturales, para mejor comprensión de ese texto y luego unas lecciones y aplicaciones. Primero, la cuestión de la doble invitación. Eso era y aún es muy común en zonas bastante tradicionales de Medio Oriente. En los grandes banquetes tenía que haber carne. En los grandes banquetes de entonces tenía que haber carne. Y se mataba a los animales en función del número de invitados que había para la comida, para la cena. Los que aceptaban la primera invitación. Por ejemplo, la referencia era la siguiente, más o menos, ¿no? 1 o 2 pollos para 2 a 4 invitados. Un pato para 5 a 8 invitados. Un cabrito para 10 a 15 invitados. Una oveja para entre 15 o 35 invitados. Y un ternero para entre 35 o 75 invitados, una media de 50. Así que el número de invitados que han aceptado la primera invitación decidiría qué animal matar. ¿Sabes? Entonces esa era la primera invitación. Y una vez se mataba el animal ya no había vuelta atrás, porque la carne se tenía que comer aquella misma noche. Por tanto, aceptar la primera invitación obligaba al invitado a acudir a la cena, al compromiso, obligaba al invitado a aceptar la segunda invitación igual, ¿no? Entonces, salvo por razones muy extremas, se consideraba un insulto muy grave que uno aceptara una primera invitación y a la hora que ya estaba todo preparado, no acudiera a la cita, al compromiso. Esa era la costumbre. El anfitrión, sabiendo cuántos habían aceptado la invitación, terminaba los preparativos y cuando todo estaba listo para el banquete, enviaba a su siervo con la segunda invitación diciendo:
ya está todo preparado. Venid, venid, que ya está todo preparado. Es una imagen del banquete celestial de salvación. Jesús está diciendo, venid, ya está todo preparado. Él te invita, Él nos invita, Él invita, el convite está hecho. Y Jesús dice, venid, porque ya está todo preparado. ¿Vas a venir? Bueno, eso de la doble invitación es como lo que tenemos a día de hoy, por ejemplo, en las bodas, ¿no? ¿Qué se suele hacer? Se envía una invitación y se pide que se confirme presencia o no. ¿Por qué? Porque los novios pagarán la fiesta, ¿no?, según el número de invitados que vengan. Por eso se pide confirmar presencia con antelación para que se sepa un número exacto o lo más exacto posible para que se organice la fiesta según el número de invitados. Ahora, si uno dice o si uno confirma presencia en la boda y luego en el día de acudir a la cita, a la boda, pues por cualquier razón dice que no va, si no es una razón muy justificada, ¿qué pensarían los novios? Pues me estás tomando el pelo, ¿verdad? Más o menos esa es la idea. Y aquí empezamos a ver otro detalle sobre las excusas que dieron aquellas personas para no acudir a esa segunda invitación cuando ya estaba todo preparado. Dice que uno compró un campo y tendría que ir a ver el campo. Otro compró 2 yuntas de bueyes y tenía que ir a ver la junta de bueyes, a ver si haría el trabajo. Y otro se había casado y no podía acudir. Bueno, primero, son excusas mentirosas. ¿Por qué? Nadie compraría un campo sin previa investigación, sin previa y cuidadosa inspección. Igual nadie compraría bueyes sin primero asegurarse que esos bueyes harían el trabajo que estaba previsto que tendrían que hacer, porque los bueyes eran para el servicio, para arar la tierra. Entonces nadie compraría 2 bueyes sin antes saber si podían hacer el trabajo, el servicio. Y fijaros que aunque hubieran comprado el campo sin previa y cuidadosa investigación, y aunque hubieran comprado los bueyes sin saber antes si podían hacer el trabajo, pues ya estaban comprados. No tendrían que ir a ver aquella noche los bueyes o el terreno. Podían ir a ver el otro día, el día siguiente, porque ya estaban comprados, ya no habría vuelta. Así que es una excusa mentirosa. El equivalente moderno o contemporáneo de nuestros días para eso es como decir, mira, compré una casa por teléfono, no puedo ir a la boda porque compré una casa por teléfono y Málaga y tengo que ir esa noche o esa mañana a ir a mirar el barrio, a ver qué tal el barrio. Es una cosa sin sentido, incoherente. Normalmente uno que vive aquí y compra una casa en Málaga, pues o donde sea, ya sabería, ¿no?, dónde estaría la casa o el terreno. Es decir, no es coherente. Igual que el que compra 2 yuntas de bueyes, imaginaos. Alguien que dice, mira, no pude ir a la boda porque he comprado 2 coches por internet y aquella mañana tuve que ir al concesionario a ver qué tal eran los coches, a ver si arrancaban.
ya hice la transferencia. Y si la transferencia es para comprar el coche, entonces tuve que ir a verles a ver si arrancaron. Es que no tiene sentido. Son mentiras, o mejor dicho, son excusas mentirosas. La excusa del tercero parece más original, pero igual es una excusa mentirosa. El que se había casado, no se había casado aquella semana, porque un pueblo de aquel entonces, del Medio Oriente, si hay una boda, no hay otras fiestas. Entonces, si aquel anfitrión está dando una fiesta, dentro de aquel contexto cultural, el hombre ya se había casado otro día. Entonces, había incluso normas para decir que el que se había casado tenía un año de desobligación militar, ¿no? Había eso en aquel entonces, según Deuteronomio 24:5, el primer año de matrimonio, el hombre debería quedarse en casa. Pero esta es una estipulación, o era una estipulación que visaba desobligar al hombre del servicio militar para estar un año en casa, no desobligarle de sus contactos sociales y de su trabajo en el campo, donde sea. Era otra excusa mentirosa. Vale, pues vamos a pensar un poco más sobre la parábola, intentando profundizarnos un poco en su interpretación. Según un comentarista llamado Bailey, los oyentes originales podían fácilmente reconocer que se ha anunciado el banquete mesiánico de salvación. Ciertamente la hora del banquete ha llegado. Aquellos invitados, la comunidad judía pura y normal, reciben el anuncio de que todo está preparado. Así, en cierto sentido, el reino de Dios ha llegado en la persona de Cristo. Los que quieren comer pan en el cielo deben primero comer pan con Él. Así que, de cierta manera, Jesús está diciendo, o da a entender, que esos que estaban dando excusas, los primeros invitados, eran aquellos de la comunidad judía que estaban allí con ellos, que estaban dando excusas para no tener comunión con Jesús. Excusas del tipo: tú sanas en el sábado, tú comes con publicanos y pecadores. Es decir, no aceptaban su ministerio y daban excusas mentirosas para no tener esa comunión con Él. Por medio de la parábola, Jesús está diciendo: mira, el banquete mesiánico ha llegado. Para comer pan en el reino hay que comer primero conmigo, tener relación conmigo. Sin embargo, de repente aparece un sinfín de excusas. Se quejan de que Jesús come con los pecadores, no observa el Shabbat de una forma estricta, el sábado, ¿no? En una interpretación más profunda se podría decir que este rechazo también podría deberse a que Jesús no se corresponde a su concepto o con su concepto nacionalista y teológico del Mesías. Jesús vino, el Mesías vino, y no se encuadraba, no se moldeaba a los conceptos nacionalistas y políticos de la comunidad judía de aquel entonces, que esperaba un Mesías político que restauraría el reino político de Israel. Y Jesús, el Mesías, vino restaurando otro tipo de reino, no el político, y con un mensaje que no le sentó bien a los líderes de la comunidad judía de aquel entonces. Así que la parábola dice que al rechazar a Jesús con esas ridículas excusas, están la verdad rechazando el gran banquete de la salvación de Dios. Para su sorpresa, el convite de gracia al banquete de salvación se extiende. Se extiende primero ¿a quién? A los marginados de Israel, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a la gente que vivía al margen de la sociedad de Israel, judíos que estaban desprezados por la población, que ni siquiera podían entrar en el templo para adorar a Dios,
Jesús ahora extiende el convite de la gracia de Dios, la invitación al banquete mesiánico, al banquete celestial, a la salvación a esa gente despreciada y marginada de Israel. De hecho, vemos que esa segunda invitación se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Es decir, muchos de los marginados en la parábola acuden al banquete. Después de ellos aún queda plaza, pero muchos de ellos acuden al banquete de la salvación en la parábola. Y de ahí podemos pensar que realmente durante el ministerio de Jesús, durante el ministerio terreno de Jesús, que estuvo enfocado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo, pues muchas de esas personas acudieron. Es decir, el ministerio terreno de Jesús estuvo bastante centrado en ese tipo de personas de la comunidad judía, gente que estaba marginada. Es como que esa segunda orden se estaba cumpliendo en el propio ministerio terreno de Jesús. Y de hecho, muchos de esos marginados de Israel acudieron al banquete y participaron del banquete de salvación, pasaron a formar parte del reino de Dios, porque se estaban relacionando con el Mesías que había venido. Pero dice que aún quedaba sitio, el versículo 22. Entonces el convite se extiende un poco más, o se extiende bastante más. Ahora el convite de la gracia de Dios se extiende a los judíos, a los gentiles, a los no judíos. Versículo 23. Dice que el siervo tenía que ir por los caminos y cercados. Los caminos y cercados es una posible referencia a los caminos principales y cercados, caminos secundarios, a las afueras de la ciudad. Esos caminos a las afueras de la ciudad precisamente unían unas ciudades con otras, por los que solía viajar la mayoría de la gente. Entonces, en la tercera orden se manda al siervo a los caminos, ya no dentro de la ciudad, no hay ninguna referencia a la ciudad, sino a los caminos. Eso significa que está a las afueras de la ciudad, es decir, a llamar gente de otros pueblos, de otras ciudades, que estaba a lo mejor viajando por los caminos que conectaban unas ciudades con las otras. Y los cercados, es decir, había murallas y los cercados estaban a lo largo de las murallas y eran como caminos secundarios para viajar por entre las ciudades. Entonces, ahí hay una referencia, muchos estudiosos dicen, a la extensión del convite al banquete de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, a los que no eran judíos, a los de afuera de la ciudad, a los de afuera del pueblo, a los que eran llamados en aquel entonces como gentiles. Y es interesante porque esa orden se queda en abierto. Así que muchos van a decir que es porque es una orden que la iglesia que luego seguiría a Jesús debería cumplir, una orden que debemos seguir cumpliéndola, por así decirlo. Proclamar el convite de Dios, el convite de la gracia de Dios, al banquete de la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Es importante también, por último, antes de que hagamos dos aplicaciones aquí, es importante entender en la parábola, es fundamental, quizá diría yo, comprender el significado de la parábola oblígalos. En el versículo 23, comprender esa palabra dentro de su contexto. De hecho, ya se cometió barbaries por interpretar ese texto de modo equivocado. Ya se cometió atrocidades por interpretar ese texto de manera equivocada.
oblígalos a venir para que mi casa se llene. Basado en ese texto, o basado en una interpretación errónea y equivocada o bastante equivocada de ese texto y algunos otros, por ejemplo, se dio la Inquisición española y la Inquisición en otros países. Pero ya sabéis, la Inquisición española, la Inquisición en otros países igual, la Inquisición hecha o llevada a cabo por la Iglesia Católica Apostólica Romana en algunos siglos ahí pasados, pues nada está más lejos del mensaje del Evangelio que lo que se produjo por medio de la Inquisición. Realmente quizá eso fue lo más lejos que se pudo llegar a cometer de atrocidades en el nombre del Evangelio. Y uno de los textos que fundamentaba lo que se practicaba en la Inquisición, pues era ese, con la idea de que se tenía que obligar a la fuerza a uno a participar de ese reino, pero la participación en ese reino no es por medio de la fuerza, es aceptando el convite de gracia. Si uno no quiere aceptarlo, no se debe forzarlo. Entonces, ¿qué significa esa palabra oblígalos en ese texto? Bueno, la cuestión es que en el Medio Oriente, ante una invitación inesperada, la norma cultural es rechazarla. Sobre todo, además, si el invitado es de un estatus social inferior al del anfitrión. El invitado podía estar pasando hambre, podía necesitar mucho aquella cena o comida, pero la norma era rechazar, y la fuerza social en ese sentido era tan grande que uno rechazaba de principio, seguramente cualquier tipo de invitación inesperada. En Lucas capítulo 24, versículos 28 al 29, cuando Jesús se encuentra con los dos discípulos a camino de Emaús, ocurre algo similar. De hecho, el término utilizado también en aquel pasaje es semejante al utilizado aquí, aunque traducido de forma diferente. Los dos discípulos como que fuerzan a Jesús a entrar a comer con ellos, aunque Jesús rechaza de primeras, pues luego lo acepta. Así que obligar a uno a aceptar una invitación no es necesariamente hacerlo en contra de su voluntad. Lo que ocurre es que por norma cultural del Medio Oriente, los invitados de forma inesperada saben que por una cuestión de honor se debe rechazar la invitación durante los primeros 15 minutos más o menos de discusión. Interesante, ¿no? Para definitivamente convencer a los invitados de que realmente tienen comida y quieren su presencia, los anfitriones deben amablemente conducir a los invitados al interior de sus casas, como que pasarle el brazo amablemente sobre su hombro y conducir amablemente a la persona. Y por el tono de la conversación ya podemos intuir si uno realmente no quiere acudir, no quiere aceptar la invitación, o si quiere. Eso es lo que ocurre en la parábola. La invitación al banquete llega a un extranjero de fuera de la ciudad. Él no es pariente del anfitrión. Él no es de la ciudad del anfitrión, no es del pueblo del anfitrión, ni siquiera aún le conoce. No conoce al anfitrión, nunca ha visto al anfitrión. Así que el convite es demasiado generoso y lleno de gracia. Lleno de gracia. ¿Por qué? Porque el invitado jamás podría pagar por aquella invitación.
el invitado fatalmente pensaría, ¿eso qué es? No puede ser verdad. Y después de discutir un rato, el sirviente tendrá que rodear al hombre del sorprendido invitado y amablemente arrestarle hasta el banquete. Así lo creerá que está realmente invitado. La gracia aquí es increíble. Eso más bien es el significado de oblígalos. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos lo de el sistema, la cultura española funciona según un sistema de retribución. Me explico. Por ejemplo, tú invitas a uno a una cena, tú invitas a uno a comer algo en el bar, o invitas a uno a tomar algo, y se espera que esa persona invitada pues invite a ti en otro momento. Cuando dos amigos salen, uno dice, hoy invito yo. Eso significa que pagará la cuenta. Luego se espera que una segunda ocasión que salgan los dos amigos, el otro diga, invito yo, y el otro pague. Es el sistema de retribución, ¿verdad? Por eso mucha gente no acepta o a veces no acude a invitaciones a su casa, porque piensa, si yo voy a su casa, pues tendré que recibirle en mi casa otro día, como que para pagar la invitación. Ese no es el sistema de Dios. Ese no es el sistema de Jesús. Dios no trabaja así. El anfitrión aquí, que es la figura de Jesús, de Dios, invita a su cena y no espera que el invitado le invite en otra ocasión porque sabe que jamás el invitado puede pagar. Y de hecho, ese tercer grupo de invitados aquí, que ni siquiera conocía al anfitrión, pensarían precisamente eso. ¿Pero qué es eso? Yo no puedo pagarle esa invitación. Y es que no se puede pagar realmente, porque es una invitación de gracia. Es el convite de la gracia de Dios a su banquete celestial. Y vamos terminando con dos lecciones y aplicaciones. La primera lección y aplicación la vamos a hacer identificándonos con aquellos que reciben el convite. El convite de la gracia de Dios para participar del banquete celestial, amigos míos, hermanos, ya está hecho. Y ya está todo preparado para el banquete. Eso significa que el hombre no puede salvar a sí mismo, solo Dios salva. Pero el hombre se condena a sí mismo cuando rechaza las constantes invitaciones de Dios a su banquete de salvación, con un sinfín de excusas que al final no le justificarán. El hombre no puede salvar a sí mismo, pero se condena a sí mismo al rechazar con sus excusas sin fin los convites o las invitaciones de la gracia de Dios a participar de su banquete celestial. Así que muy felices no son quienes reciben el convite para el banquete del reino. El convite está hecho, la invitación está hecha para todos. Bienaventurados, muy felices son los que aceptan a ese convite de Dios, a su banquete celestial. Los que quieran comer pan en el reino de Dios, versículo 15, deben darse prisa. Daros prisa, amigos, daros prisa a aceptar el convite de la gracia de Dios, a participar de su banquete celestial. ¿Por qué? Porque cuando la puerta se cierre ya no habrá más oportunidad. Aún quedan plazas, aún queda sitio, aún hay lugares vacíos. El convite está hecho, ya está todo preparado. Jesús dice, venid, pero hay que aceptar esa invitación. Acéptalo.
Acepta esa invitación de la gracia de Dios. Daros prisa. No se puede comer pan en el reino, no se puede comer con el Señor desde la distancia. Es comunión con Él. Él quiere comunión contigo. Acepta el convite de la gracia de Dios. ¿Qué contestarás tú? ¿Tú qué contestarás? ¿Aceptas el convite de la gracia o prefieres dar excusas? Yo te animo, decide hoy. Decide hoy. Segunda lección, segunda aplicación, y ahora quiero dirigirme a ti, hermano querido, miembro de esta iglesia, o no miembro de esta iglesia, pero un creyente en Cristo. ¿Qué tal nos identificamos con el que lleva el convite? ¿Qué tal nos identificamos con el siervo que recibe las órdenes de su Señor, el anfitrión, para llevar el convite a aquellos que están por los caminos y cercados? La invitación al banquete y a la comunión con Jesús llega a los indignos que no pueden compensar al anfitrión por su gracia. Así la parábola señala la maravillosa gracia de Dios en la persona de Cristo, en su convite a la salvación a hombres y mujeres pecadores y no merecedores de perdón y salvación. Esta gracia debe ser aceptada. Esto es tan así que para que los indignos seamos convencidos de que la invitación de Dios va en serio, los siervos tienen que obligar. Es decir, es necesario insistir, ser convincente. En la proclamación de ese convite. Ya has aceptado el convite de Dios y participas de su mesa, tienes comunión con Él, pues genial. Que te pongas ahora en los zapatos del siervo. En el lugar de los siervos ordenados por Jesús a llevar su convite, insistiendo con quienes vieran por el camino. Insistiendo amablemente, no siendo molesto, sino amablemente, realmente dejando que el otro sepa que está invitado, que está convidado a esa cena. La parábola realmente enseña sobre la fuerza centrífuga. La idea de centrífuga es que se expande. La parábola enseña sobre la fuerza centrífuga de la misión de Dios. El siervo es mandado una y otra vez a buscar a los invitados a la cena de su Señor. Si el convite al banquete de la salvación de Dios debe ser llevado hasta los confines de la tierra, alguien tiene que llevar ese mensaje y presentarlo de una forma convincente. ¿Serás tú el que lleve ese mensaje y proclame ese convite de la salvación de Dios a participar de su mesa celestial hasta los confines de la tierra y aquí mismo en este pueblo, en el pueblo en que vivas? ¿Serás tú? ¿Serás tú ese siervo que lleva de manera convincente la invitación al banquete del Señor? Yo os animo que sí, que todos seamos esos siervos que llevan esos convites al banquete de la gracia de Dios, el banquete de salvación. Terminamos. El convite de gracia de parte de Dios a participar de su banquete de salvación ya está hecho. Ya está todo preparado para ese banquete. No tienes que hacer nada, no tienes que traer nada, no tienes que llevar nada, ya está todo preparado. El Señor ha preparado el banquete. El convite ya está hecho, ya está todo preparado. El Señor quiere su casa llena. Los siervos han salido o están saliendo ahora mismo para proclamar ese convite. Quedan lugares vacíos.
hay plaza aún para ti. ¿Vas a aceptar ese convite? ¿Vas a aceptar ese convite? Esa invitación para participar de ese banquete del Señor, de la salvación del Señor y formar parte de ese reino. Acepta. Solo los que aceptan el convite de gracia del Señor forman parte del reino de Dios. Solo los que aceptan el convite de la gracia de Dios al banquete celestial forman parte del reino de Dios. El convite está hecho, ya está todo preparado, el Señor ha preparado todo. Él quiere que su casa se llene. Aún hay lugares vacíos. Los siervos estamos proclamando ese convite. Acepta ese convite. Ya has aceptado ese convite y formas parte del reino. Asume el compromiso. Juntos proclamemos ese convite a tantas otras personas con insistencia, de modo amable, pero insistentemente, con persuasión, con fidelidad, con fuerza, con intensidad. No para traer gente a la fuerza, sino para hacer con que todos sepan que realmente están convidados. Sirvamos de esa forma, seamos esos siervos que llevan ese convite de la gracia de Dios a nuestros pueblos y hasta los confines de la tierra. Proclamemos el convite.